El ataque del monstruo escarabajo. ¡Kia! El grito de una chica, lo suficientemente agudo como para hacer un agujero en la seda, llegó a sus oídos. «Es Mimi», gritó Hyo alarmado. Pero al no tener el coraje para tomar la iniciativa, se volvió hacia Taichi y Yamato para preguntar, titubeante: ¿Qué creen que le haya sucedido? En vez de responderle, Taichi echó a correr. Había oído el grito de Mimi proveniente desde su derecha, en dirección al océano. «Espera, Taichi. Taichi». Sora y Koshiro fueron tras él. Yamato se retrasó porque pidió a Takeru que se subiese a su espalda primero. «Esperen. Yo también voy». Al final, Hyo lo siguió a la saga. Mimi, junto a un pequeño Digimon que parecía un bulbo de planta adherido a sus talones, se dirigía directo hacia ellos. «¿Qué sucede?», preguntó Taichi, cuando detrás de Mimi se oyó un atronador vrrrmmm, trayendo consigo una repentina ráfaga de viento que dispersó hojas por todo el suelo. «¿Qué es ese sonido?», preguntó Sora, a lo que inmediatamente Koshiro respondió. «Miren allí arriba. Hay algo en el cielo». Las hojas de los árboles grandes hacían que fuese difícil ver de qué se trataba, pero los gritos de Mimi continuaron. «No sé lo que hay ahí arriba, pero tenemos que salvarla». Aprovechando la velocidad de sus apreciadas piernas, Taichi fue detrás de Mimi. Sora se alineó perfectamente a su lado, manteniendo el ritmo. No por nada formaban parte del segundo mejor equipo del club de fútbol de la escuela de Odaiba. Koshiro hizo todo lo posible por mantenerse detrás de ellos, mientras que el peso adicional de su hermano sobre sus piernas dejó a Yamato bastante detrás de Koshiro. Hyo venía incluso más atrás. «¡Kia!». Ahora podían ver a Mimi. Quizá ella oyó las voces de los demás y quedó expuesta a la vista de su perseguidor, o tal vez estaba corriendo perdidamente por el bosque y justo los encontró. Cualquiera sea el caso, corrió hacia ellos a toda velocidad y «¡Ah!», gritaron Taichi y los demás. Evidentemente lo que estaba persiguiendo a Mimi era un escarabajo rojo increíblemente gigante con ojos crueles. El rugido estridente y las ráfagas de viento habían sido provocados por sus enormes alas. «Es un monstruo escarabajo», gritó Koshiro. A su lado, Motimon corrigió. «No, es Kubagamon», pero sus palabras fueron ahogadas por el ruidoso zumbido de los aleteos del monstruo. «No». Mientras Mimi corría, pudo oír el grueso chasquido de la madera mientras el escarabajo partía las ramas con sus tenazas a medida que se le acercaba. «¡Cuidado!». El monstruo mordía como si estuviera probando su mandíbula, acercándose a Mimi lo suficiente como para que ésta pudiera sentir sus colmillos afilados rozar su espalda. Y entonces las tenazas se abrieron ampliamente para dar su mordisco final y el monstruo chilló, anticipándose a la victoria, antes de que Sora corriera frente a Mimi y la arrojara al suelo. Salvaron sus vidas por un pelo. Tan cerca estuvieron que el sonido de las tenazas cerrándose sonó ruidosamente a través del canal auditivo de Sora, un pesado sonido metálico como de dos grandes martillos golpeándose entre sí. Luego de asomar la cabeza para asegurarse que el monstruo se había ido, Sora volvió a agacharla y preguntó a Mimi: «¿Estás bien?». Ambas tenían barro y hojas secas pegadas en la ropa y el cabello. Mimi no podía creer que aún estuviera viva y se lanzó a los brazos de Sora, rompiendo en llanto asustada. «No, no», dijo Sora con dulzura mientras acariciaba suavemente el cabello largo de Mimi. «Pero viene hacia aquí de nuevo», gritó Yamato. A lo lejos y alto en el cielo, pudieron ver al monstruo escarabajo dando un gran giro en forma de U y su cabeza apuntando en su dirección otra vez. «¿Qué hacemos?», Hyo preguntó a Taichi con pánico en sus ojos. Inconscientemente, Hyo sintió que Taichi era alguien en quien podía confiar. Que Taichi no tenía un plan. Su deseo de derrotarlo antes de que los matase era fuerte, pero no tenía la menor idea de cómo. «No tenemos armas con que defendernos», Koshiro razonó, evaluando la situación. «¿Entonces qué?». Hyo se sacudió de miedo al notar que el monstruo escarabajo se acercaba. «Corramos», sugirió Yamato. El peso de Takeru en su espalda lo hizo optar por tomar la defensiva, siempre que mantuviera a su hermano menor a salvo. «Muy bien, corramos». Frustrado de no poder pensar en otra opción, Taichi accedió. El monstruo escarabajo continuó atacándolos, pero en cada oportunidad, los niños se echaban al suelo y saltaban al pasto crecido, apenas escapando con vida. Aún así, no sabían si podrían seguir huyendo para siempre.
En el momento en que bajaran la guardia, se convertirían en alimento para escarabajo. Por mucho que desearon creer que las pequeñas criaturas que los acompañaban eran más resistentes que ese monstruo, no pudieron. ¡Boom! Sus tenazas golpearon la roca y... ¡vrrrmmm! El sonido de sus alas se detuvo. Está bien, se ha ido. Los niños cautelosamente salieron de la sombra del borde de la roca en la que se habían escondido. La mitad frontal estaba hecha añicos por el ataque del monstruo. Si solo hubiera una cueva aquí en alguna parte, murmuró Yamato. Volviéndose para mirar hacia abajo a Tsunomon, preguntó: ¿Conoces alguna? Tsunomon negó con la cabeza, pidiendo sinceramente disculpas. No, lo siento. No es tu culpa, fue Yamato quien acabó sintiéndose avergonzado. De todos modos, no deberíamos estar aquí. Démonos prisa y huyamos, dijo Hyou mientras se paraba. Finalmente se había recuperado del pánico de ver al monstruo, y una vez más, se sintió responsable puesto que era el más grande y líder del grupo. Los niños se echaron a andar una vez más. Tokomon iba montado sobre el sombrero de Takeru, por lo que podía mantenerse atento a lo que sucedía a sus espaldas. Y entonces se exclamó: «Ahí viene otra vez». De repente, Taichi, que iba delante de todos, se detuvo. ¡Au diablos! Los niños vieron enseguida lo que lo detuvo. Lo que había por delante no era más un camino, sino un precipicio. ¿Podemos bajar por ahí?, preguntó Sora mientras se asomaba al borde. Debajo había una espesa y oscura selva que le hizo pensar en el Amazonas, con un arroyo serpenteándola. Ni los adultos, y ni hablar de los niños, podrían bajar desde esa altura calamitosa. «¡Ya viene!», gritó Tokomon, dejando al descubierto sus feroces colmillos que nadie habría esperado de su adorable apariencia. «¡Ya basta!». Las lágrimas recorrieron las mejillas de Mimi. Como si actuasen por una señal invisible, los Digimon que habían estado en brazos de los niños todo ese tiempo, se zafaron. Comenzaron a regresar por donde vinieron, arrastrándose, saltando o moviéndose con sus diminutos pies. «¿Qué sucede, Koromon?», Taichi le preguntó, perplejo. «Si nos van a abandonar, al menos díganos a dónde van». «Nunca los abandonaremos», dijo Koromon, mirando hacia atrás. Su cara lucía una expresión trágica. Koromon y los otros Digimon pasaron detrás de los niños, donde estaban Yamato y Takeru, y se alinearon lateralmente como si fuesen jugadores de fútbol, formando una pared corporal para bloquear un tiro libre directo a la portería. «Los protegeremos a todos, Taichi». Al decir esas palabras decididamente, Koromon lanzó una mirada feroz al monstruo escarabajo. Sus ojos brillaron con el espíritu desafiante de quien al final recoge el guante. «Deténganse. No lo hagan». Taichi y los demás habrían apartado la mirada de haber podido. Pero sus preocupaciones vencieron sus miedos y miraron. Era evidente que esos pequeños Digimon no eran rivales para ese enorme escarabajo, sin embargo, lo desafiaron a luchar. Primero, Koromon y los demás arrojaron lo que parecía burbujas de sus bocas. Quizá esas burbujas eran extremadamente ácidas, porque el monstruo inesperadamente perdió el equilibrio y clavó sus tenazas en la tierra. Sin cesar, Koromon y los demás continuaron atacando. Pero una vez que el monstruo escarabajo se reposicionó, los severos golpes que recibieron de sus 6 extremidades, alas rígidas y tenazas afiladas, les produjo 2 o 3 veces más daño que el que le pudieron hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto para protegernos? Sin siquiera chillar cuando el monstruo escarabajo lo golpeó violentamente con un gran tronco de árbol, Koromon saltó hacia el enemigo de nuevo. Lo que le daba fuerzas era su propósito determinado y el deseo de proteger a Taichi. Por supuesto, los otros Digimon sentían lo mismo. Taichi y los demás puede que no lo entiendan, pero nosotros siempre hemos estado esperándolos. Soñábamos que cuando vinieran haríamos muchas cosas juntos. Debemos luchar para que esos sueños se hagan realidad. Y debemos ganar. No hay posibilidad de que abandonemos nuestros sueños en un lugar como este. Pero sabemos lo impotente que somos ahora. No podemos derrotarlo con nuestra fuerza física, nuestra capacidad ofensiva, o incluso con nuestra fuerza de voluntad. Queremos poder. Queremos ser fuertes, fuertes, más fuertes. Taichi gritó. Koromon, Yamato, Tsunomon, Sora, Pyokomon, Kouziro, Motimon, Mimi, Tanemon, Takeru, Tokomon, e incluso Hyou gritó. Pukamon,
Fue entonces que 7 rayos de luz descendieron de los cielos y cubrieron a sus Digimon. ¿Qué es eso? Por un segundo, los niños perdieron de vista a sus Digimon dentro de la luz. No puede ser. Un instante después los Digimon, que habían logrado la evolución, aparecieron frente a ellos. Coromon Digi evoluciona a Agumon. Un Digimon color crema en forma de un pequeño dinosaurio escupió una bocanada de fuego. Flama bebé. Tsunomon Digi evoluciona a Gabumon. Un Digimon en forma de lobo parado en 2 patas lanzó una bola de fuego. Fuego azul. Pyokomon Digi evoluciona a Piyomon. Un Digimon parecido a un pájaro rosado disparó una espiral de un fuego misterioso. Espiral mágico. Motimon Digi evoluciona a Tentomon. El ataque eléctrico del Digimon con forma de mariquita atacó con algo similar a un rayo. Super trueno. Tanemon Digi evoluciona a Palmon. Un Digimon verde con hojas rojos en la cabeza estiró sus brazos, convirtiéndose en hiedra para atrapar al enemigo. Hiedra venenosa. Tokomon Digi evoluciona a Patamon. Un Digimon que parecía un hámster con orejas grandes hinchó sus mejillas tanto como pudo y escupió una bola de aire. Burbuja de aire. Pukamon Digi evoluciona a Gomamon. Por último, un Digimon que era exactamente igual a una foca gritó llamando a un gran número de peces de diferentes colores, los cuales volaron por los aires de la nada. Marcha de peces. Frente al nuevo poder de ataque, el escarabajo parecía desconcertado. Ya sea por miedo o simplemente porque se había dado por vencido, extendió sus alas y huyó. ¿Qué ha pasado? Aún cómodamente aliviados, los niños no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Coromon y los demás habían desaparecido y, en su lugar, había 7 Digimon desconocidos con moretones por todo el cuerpo mirándolos. Coromon está muerto, se lamentó Taichi. Los otros niños se unieron a su llanto. Pero uno de los Digimon recién evolucionados, el pequeño dinosaurio color crema que parecía amable y feroz al mismo tiempo, rió, le sonrió a Taichi y dijo: «Soy Coromon. Ahora que he evolucionado me llamo Agumon». Ese fue el comienzo de sus aventuras. De esta manera, compartiendo risas y llantos, el apoyo mutuo y las discusiones momentáneas, los niños y sus Digimon se embarcaron en un largo viaje.